Bueno amigos, estamos aquí nuevamente, ¿ya? Esta es la tercera parte y última del problema del SEAT León, en el que hacía referencia en otros capítulos, en el que, si recordamos bien, el coche se apagaba cada cierto tiempo, podía durar 1 hora, 2 horas, a veces una semana, sin mostrar algún defecto, algún fallo. Entonces, después de un análisis de haber hecho exhaustivo referente a depósitos de combustible, a la bomba de presión, a la bomba tándem también, e incluso a los relays. Hemos cambiado los relays, en principio funcionó, tuvo un periodo de prueba, pero bueno, lastimosamente era parte del fallo, pero no era el fallo en sí. Bueno, hemos hecho una serie de análisis y estudiado el vehículo a fondo, y el último periodo, como recuerdan, yo había destapado el filtro de combustible y el filtro de combustible estaba seco. Estaba seco y era lo que ocasionaba que el vehículo se apagase en cualquier momento. En principio, le voy a explicar un poco la historia ¿por qué? Porque habrá muchas personas que tendrán este mismo problema y empezarán a especular una serie de fallos. Darle como consecuencia un fallo, un sensor cigüeñal, un sensor de árbol de levas, sensor incluso de temperatura, la temperatura del motor, ¿ya? Y bueno, me pasó lo mismo, porque daba la casualidad que cuando calentaba el vehículo es cuando se apagaba. Se apagaba. Calentaba el vehículo, llegaba a su temperatura óptima de 90 grados y se apagaba el vehículo. Entonces, ¿qué pasaba de ahí? Atribuía al sensor de temperatura, cambiamos el sensor de temperatura, ¿ya? Y hicimos la prueba, no dio resultado. Luego pensamos que el ventilador no hacía su función de refrigerar, ¿ya? Cambiamos el ventilador, cambiamos el sensor del ventilador también, que es un sensor que es muy parecido al de temperatura. También hemos cambiado el termostato, e incluso quité el termostato para descartar el problema. O sea, no había más opciones. Quité el termostato y dije, no tiene que calentar el vehículo y no debería haber calentado el vehículo. Ya, hicimos la prueba, pero bueno, falló de nuevo y descartamos entonces los sensores. Cambié el sensor de cigüeñal, incluso lo pueden mirar en el vídeo que cambié el sensor de cigüeñal. Volvió a poner el mismo porque el que me trajo no funcionó, me dio un fallo. Entonces volví a poner el mismo, lo limpié, lo lavé, quedó perfecto y quedó bien con ese sensor. Bueno, rompiéndonos la cabeza y estudiando el vehículo, analizándolo, que a raíz de eso también tuvimos problemas con la junta de culata. Ya, preparamos la junta de culata, hicimos la culata entera y bueno, salvamos el problema de la temperatura por esa parte y nos enfocamos en lo que era la pérdida de potencia y que el coche se apagaba cada cierto tiempo, cada periodo. O sea, no era una falla constante, podía estar una semana trabajando correctamente y no había problema, potencia correcta, todo correcto. De un momento a otro fallaba. Empezamos por partes, fuimos por los relays, cambiamos los relays y buscamos un aforador, cambiamos el aforador y me puse 1 hora con el coche a analizarlo. Cada cierto tiempo me veía la presión del aforador, el aforador tenía presión, nunca se paraba, el relay funcionaba todo el tiempo, medía la tensión, llegaban el voltaje necesario al aforador, la bomba funcionaba y seguía trabajando perfecto. Entonces, al cabo de cierto tiempo que estábamos trabajando, ya calentaba el vehículo a los 95 grados, 90 grados más o menos, y el vehículo se apagó. Bueno, ya habíamos cambiado los relays, habíamos cambiado el aforador y miré la presión. Saqué la presión. Cuando se apagó el vehículo, miré la presión del aforador, porque el aforador nunca se apagó. La bomba siempre estuvo trabajando. Miré la presión y cuando saqué la manguera de la presión, si mal no recuerdo,
Es una de estas, creo que es esta de aquí. Saqué la manguera de entrada de combustible y la presión disparó. Salió. Presión había. Combustible había. Cuando toqué lo que era el filtro de combustible, cuando lo toqué el filtro de combustible, el depósito del filtro de combustible, cuando toqué estaba caliente. Y la explicación a que esté caliente el contenedor del filtro, el depósito del filtro de combustible, es que, claro, al ser una bomba, la bomba tándem, meter inyección a los inyectores, y sabemos que el combustible entra por la culata, ya, porque son inyectores bombas, entra por la culata y la culata tiene temperatura, coge temperatura del combustible por ese sentido. Al retornar el combustible por la línea de retorno, volví a entrar al filtro. Entonces, ¿qué hacía? Llegaba un momento que el depósito se calentaba, cogía temperatura y no refrigeraba. Me extrañó mucho, porque ya había destapado también esta pieza, la había analizado, pero miré que las válvulas estuvieran correctamente. Sí, estaba correctamente. Soplé, incluso miré el retorno, miré todo. El retorno tenía su válvula, la entrada tenía su válvula de retorno, la de retorno liberaba perfectamente. Esto estaba trabajando correctamente, porque si no hubiese funcionado el coche, pues bueno. Lo toqué y estaba caliente, muy caliente. Me extrañó que esté demasiado caliente. Eso quería decir que el combustible no se refrigeraba. ¿Por qué? Porque el combustible al retornar de la culata tenía que haber retornado el combustible excedente al depósito de combustible, ese combustible volver a retornar por la entrada y en sí volverse a mezclar y la temperatura disminuir. Entonces ahí empecé a darme cuenta que tenía problemas de esta parte. Aquí. ¿Qué ocasionaba? Aquí llevaba una válvula. Esta válvula se tapaba. Llegaba a obstruirse la válvula. Había presión de entrada, pero no llegaba a liberarse la válvula para que volviese a cargar el combustible. La bomba tándem trabajaba hasta que se acababa el combustible que había aquí en esta pieza y se apagaba. Por eso que después de cierto tiempo que esto enfriaba y esperaban 10, 15 minutos, 20 minutos, enfriaba y volvían a darle y costaba que arranque, cargaba combustible después de que se enfriara. A mi parecer, la temperatura que traía el combustible de la culata bloqueaba la válvula. Entonces no me tomé la molestia de desmontar la válvula. Sabía que el problema estaba aquí. Ya sabía que el problema estaba aquí, entonces no perdí el tiempo yo en desmontar la válvula. Fui y compré otra tapa, cambiamos la tapa y lo pusimos a prueba. Hasta el día de hoy no volvió a dar el fallo que teníamos anteriormente. Pérdida de potencia, no se apaga el vehículo, hacía un cabeceo al momento de arrancar, ¿ya? Entonces, como dato a aquellas personas que necesiten, aquí tienen un problema. Es un problema a analizar, ya, revísenlo. He dejado algunas pautas en los otros vídeos, pueden analizarlo, mirarlo. Aquellas personas que no necesiten y como referencia, como guía, pues tomen en cuenta esta pieza. Esta pieza fue la que me ocasionó muchísimos problemas. Quizás debí darme cuenta a tiempo, pero bueno, iba por partes. No me imaginé yo que una pieza que no tiene ningún sistema eléctrico, no tiene circuito, simplemente es una válvula, ya, que puede obstruirse la válvula, sí, cierto. Sí, pero es que no siempre, o sea, su fallo era esporádico. Entonces, tomen en cuenta esta pieza, descártenla, que sea parte de un fallo y bueno, espero que este video sirva para aquellas personas que tienen esta clase de problemas y estaremos retornando con otra serie de trabajos y comentarios y cualquier consulta la pueden hacer. Bueno amigos, hasta aquí llegamos, ¿vale? Y esperamos tenerlo de pronto a todos de vuelta. Hasta la próxima.